Buenos días, muchas gracias por la invitación a la Sociedad Dominicana de Gastroenterología y por supuesto al capítulo de Gastroenterología Pediátrica por haberme invitado. Es un poco complicado en 20 minutos decir el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y ya yo me estoy llevando como 3 minutos de los 20 que me quedan, o sea que se me hace más complicado todavía. Los objetivos de esta charla son revisar los conceptos de enfermedad inflamatoria intestinal, revisar el tratamiento y revisar el tratamiento convencional hasta el uso de biológicos. Epidemiológicamente se puede presentar a cualquier edad. El pico oscila entre la segunda y la tercera década de la vida. Algunos casos ocurren antes de los 6 años. Nosotros tenemos pacientes que han debutado al año de edad incluso. El 25% del diagnóstico está entre la infancia y la adolescencia. La colitis ulcerativa es más común en preescolares, sin embargo yo podría decir que el Crohn es mucho más frecuente en República Dominicana y en gran parte de Latinoamérica, y el ligero predominio es masculino. El Crohn es más frecuente que la colitis, que ya lo mencioné. El Crohn es más frecuente en pediatría, la predisposición dice ahí que es por el sexo femenino, sin embargo en nuestras estadísticas es mucho más frecuente en el sexo masculino y el 10% se presenta antes de los 17 años. Tenemos de colitis indeterminada de un 5 a un 30%. Estas estadísticas que están aquí no pude conseguir todas las de República Dominicana, pero son las estadísticas del Hospital Infantil Robert Reed Cabral y del Centro de Gastroenterología, que agradezco a la doctora Eridania Mercedes que me permitió tener esa estadística. Aquí podemos ver de 0 a 6 años 5 pacientes, de 10 a 17 fue la mayoría, que fueron 39, y tenemos un total de 46 pacientes. La mayoría masculinos, la mayoría son Crohn y están en tratamientos con biológicos aproximadamente la mitad de los pacientes, los demás están con metotrexate y los otros con azatropina. En el caso del centro de gastro, tenemos de 7 a 10 años 2 pacientes, un total de 22 pacientes, la mayoría son masculinos, la mayoría son Crohn y 13 de los pacientes están con biológicos. La patogénesis, porque no nos vamos a concentrar mucho en eso, es multivarial, se debe a factores genéticos, microbioma, disregulación inmune y factores ambientales como la dieta y la higiene. La dieta tiene muchísimo que ver con las enfermedades inflamatorias intestinales. Clasificación etiológicamente tenemos Crohn, tenemos colitis ulcerativa y tenemos colitis indeterminada que se comporta como la colitis ulcerativa e incluso se maneja como la colitis ulcerativa. Como efecto protector tengo la lactancia materna, de la cual, como ya mencionó la doctora Idelsa Polanco, no tenemos que hablar muchísimo, pero otra vez tenemos que volverla a mencionar como un factor protector para la enfermedad inflamatoria intestinal. El cuadro clínico rápidamente, pues, se relaciona mucho entre el Crohn y colitis ulcerativa, dolor abdominal en un 80%, puede haber pérdida de peso con retraso del crecimiento más o menos en un 60%, diarrea crónica, retardo de crecimiento y síntomas sistémicos como malestar general, anorexia y fiebre. En el caso de la colitis ulcerativa podemos observar sobre todo más diarrea con sangre, que es como la característica que la distingue un poquito del Crohn, pero puede haber diarrea con sangre también en la enfermedad de Crohn, para que no nos confundamos y pensemos que siempre la diarrea con sangre es una colitis ulcerativa. Y también puede haber pérdida de peso, aunque no es tan frecuente en la colitis ulcerativa la pérdida de peso como en la enfermedad de Crohn. Hay manifestaciones extraintestinales, hay muchos pacientes que se pueden incluso presentar realmente o debutar con manifestaciones intestinales. Ahí están las lesiones aftosas, lesiones orales, lesiones perianales, eritema nodoso, hepatitis autoinmunes, colangitis esclerosante, entre otras medidas. En los hallazgos histológicos realmente vamos a hablar en la charla que continúa, o sea que no nos vamos a concentrar mucho en eso, pero esos son básicamente los hallazgos. Aquí tenemos unas imágenes, aquí hay úlceras aftosas en la enfermedad temprana de la enfermedad de Crohn y podemos ver algunas úlceras profundas. ¿No echa para atrás? Gracias. Algunas úlceras profundas en la enfermedad de Crohn y eritema difuso y ulceraciones continuas en el caso de la colitis ulcerativa, que generalmente no respeta o no tiene pedazos de mucosa sana, que es muy común en la enfermedad de Crohn. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Bueno, podemos ver que antes de los biológicos, que es en lo que nos vamos a concentrar ahora, o había un 60% de respuesta, la resistencia a corticoides estaba en un 17%. ¿Qué significa resistencia a corticoides? Generalmente la resistencia se define como un paciente que ya es manejado con metilprednisolona o con prednisona y que entre la primera semana no tiene respuesta a pesar de estar siendo usado el esteroide de manera adecuada.
Y están los pacientes que tienen córticodependencia, que en pediatría son un 45% versus un 8% en los adultos. Los córticodependientes son pacientes que a pesar de tener 3 meses de tratamiento ya con esteroides, continúan con sintomatología o requieren de usar esteroides, o pacientes que ya dejaron de usar esteroides y que 3 meses posteriores tienen recaída y tienen que volver a utilizar esteroides nuevamente. Y esos son pacientes que se consideran candidatos para el uso de biológicos. Objetivos del tratamiento, pues los objetivos son los siguientes: remisión clínica, remisión bioquímica, en este caso la calprotectina, que es un marcador del cual no voy a abundar mucho porque estamos hablando de tratamiento, cambios en PCR, en la anemia, en la eritrosedimentación y la curación de la mucosa. En ese caso tenemos índices endoscópicos, que no voy a profundizar en ellos, como el índice de Mayo, el U6 y el CDI, que dependen de colitis ulcerativa o Crohn, que nos van a hablar de curación de la mucosa. Opciones de tratamiento, bueno, esta es una gran gama de opciones de tratamiento. Tenemos mesalazina, sulfasalazina, esteroides orales o endovenosos, tenemos metotrexate, azatropina, que son tiopurínicos, 6-mercaptopurina, y dentro de los biológicos autorizados para pediatría tenemos infliximab, adalimumab, vedolizumab y ustekinumab. El infliximab y el adalimumab son anticuerpos monoclonales quiméricos, inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. En el caso del infliximab es quimérico porque tiene 25% murino, o sea de ratón, y 75% humano, y en el caso del adalimumab es un anticuerpo monoclonal completamente humano, en este caso. El vedolizumab es un anticuerpo monoclonal humano que actúa sobre el alfa-4 beta-7 integrina, y el ustekinumab, que es el último, de última generación, es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre la interleucina 12 y la interleucina 23. Aquí vamos a hablar rápidamente, empezando desde el tratamiento convencional. Los esteroides sistémicos, que es lo que más se conoce como tratamiento convencional, producen supresión del crecimiento, alteración de los linfocitos B y los linfocitos T. Se usan a una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo dosis. Se usa una dosis única en la mañana, o sea, se usa cada 24 horas. Eso es muy importante que todo el mundo lo tenga en cuenta. No es necesario dividir las dosis de esteroides varias veces al día, sino usarlo una vez en la mañana. Y cuando se usa metilprednisolona endovenosa, también se usa cada 24 horas, una sola dosis en la mañana. Es importante mantener la dosis máxima durante 4 semanas y luego ir reduciendo, y el tratamiento consiste, tanto para Crohn como para colitis ulcerativa, en 10 semanas de tratamiento, reduciendo escaladamente los esteroides. Tenemos también otros esteroides de efecto sistémico menores, como la budesonida y como el bipropionato de beclometasona. Aquí se puede usar 9 miligramos por día. En el caso de la colitis ulcerativa puede ser 9 miligramos por día por 8 semanas, y en el caso del Crohn puede ser 9 miligramos por día por 6 semanas, luego 6 miligramos por 2 semanas y luego 3 miligramos por 2 semanas más. Hay que vigilar también algunos efectos adversos esteroideos, sin embargo, como no tiene tanta afectación sistémica, es una mejor opción, pero se puede usar solo en casos leves, básicamente. Tenemos los tiopurínicos, ahí están la azatropina y el metotrexate, que también pueden ser usados y se usan en una dosis de 2 a 2.5 miligramos en el caso de la azatropina, y en el caso de la 6-mercaptopurina de 1 a 1.5 miligramos por kilo dosis. Hay que tomar en cuenta el hemograma, el perfil hepático, porque pueden producir hepatitis y pueden producir leucopenia. Tenemos el metotrexato también, que se puede ver su acción a las 16 semanas. La dosis es 15 miligramos por metro cuadrado, con una dosis máxima de 25 miligramos de manera subcutánea o intramuscular. Y cuando ya hay remisión podemos usar 10 miligramos por metro cuadrado con una dosis máxima de 15 miligramos por día. Hay que tomar en cuenta el hemograma y el perfil hepático porque puede producir hepatitis, se produce hepatitis por metotrexate, y también el uso de ácido fólico porque tiene una alteración por la inhibición de la DHFR y puede tener alteración de los niveles de ácido fólico. Aquí entramos ya en los biológicos. El infliximab ya yo les comenté cuál es el mecanismo de acción. Podemos ver acción más o menos a las 12 semanas, pero en la experiencia hemos tenido pacientes que después de la primera o la segunda dosis remiten la sintomatología y ya tienen un PUCAI o un PCDAI, que son las escalas de sintomatología, que ha mejorado muchísimo. La infliximab se usa en dosis de 5 miligramos por kilo dosis, se usa 0, 2 y 6 semanas y luego cada 8 semanas. Y la adalimumab se usa en pacientes también mayores de 40 kilos con 160 miligramos, luego 80, luego 40 miligramos cada 2 semanas. Es un poquito menos cómodo que como se usa el infliximab.
Y en el caso de los menores de 40 kilos, se empieza con 80 miligramos, luego 40, luego se puede dejar 40 cada 2 semanas o luego se puede bajar a 20 miligramos. Es importante en el caso del infliximab y del adalimumab medir los niveles de anticuerpos y medir los niveles de la dosis del medicamento para poder dirigir si se puede continuar con ese medicamento o se tiene que cambiar. Aquí tenemos precisamente los inhibidores del factor de necrosis tumoral, solamente para pediatría. A ver, vamos a echar para atrás. Lo que pasa es que aquí en la pantalla me está saliendo otra cosa, no sé por qué. Pero bueno, aquí tenemos infliximab y adalimumab, que son los que son aceptados en pediatría. Golimumab y certolizumab no son aceptados en pediatría. Tenemos también el vedolizumab, que lo mencioné hace un rato, se puede valorar su efectividad a las 14 semanas, y tenemos el ustekinumab entre las 8 a las 12 semanas. En todos estos casos hay que medir los niveles plasmáticos del medicamento y medir también si tenemos anticuerpos antidroga presentes para saber si podemos continuar utilizando ese agente biológico o si tenemos que cambiar de agente biológico. Vamos ahora a enfocarnos en los últimos consensos de colitis ulcerativa y de Crohn. El último consenso de colitis ulcerativa de la EBSGAN, que es la Sociedad Europea de Gastroenterología, Nutrición y Hepatología Pediátrica, y del ECO, que es el grupo de Porto, es del 2018. Aquí lo podemos ver, hay una parte 1 que es para manejo ambulatorio y hay una parte 2 que es para colitis ulcerativa severa. Y vamos a revisar rápidamente el consenso y cómo los expertos, o sea, el grado de consenso que tuvieron en cada uno de los acápites. Este es el PUCAI, no se lo quería dejar de mencionar, los gastroenterólogos saben muy bien lo que es la escala realmente de sintomatología, nos hace ver si el paciente está en remisión o si el paciente está activo. Cuando el PUCAI está en menos de 10 está en remisión, cuando está en 10 a 34 puntos está en actividad leve, cuando está de 35 a 64 está en actividad moderada y cuando está mayor de 65 puntos está en actividad grave, que es lo que ya se considera una colitis aguda severa, donde entonces tenemos que utilizar tratamiento endovenoso. La colitis ulcerativa aguda severa, lo primero es que se debe excluir Clostridium difficile o cualquier otro proceso infeccioso, en eso hubo un 100% de acuerdo. En el caso del citomegalovirus se debe excluir si no hay respuesta a esteroides endovenosos, tomando biopsias por rectosimoidoscopía, y ya se puede ver por hematocilina o exilina y se puede averiguar si hay citomegalovirus presente. Se deben evitar los AINES en el caso del dolor abdominal porque podríamos estar encubriendo una perforación intestinal o un megacolon tóxico, o sea que te tiene que tener mucho cuidado con eso. En eso hay un 98% de acuerdo. Los opiáceos se pueden usar de manera excepcional con monitoreo en un 98% de acuerdo. La perforación o megacolon tóxico deben ser considerados ante empeoramiento del dolor y toxicidad en un 98% de acuerdo. Y la heparina de bajo peso molecular debe ser considerada en adolescentes con factores de riesgo. Estos son usadores de vapes o fumadores o usadores de anticonceptivos o pacientes que tienen antecedentes de tromboembolismo familiar o insuficiencia vascular. En ese caso se debe tomar en cuenta. En el caso de la colitis ulcerativa aguda severa, de principio se debe retirar los 5 aminosalicilatos de forma oral y rectal porque podrían haber sido usados al principio del tratamiento y parte de los síntomas podrían ser por intolerancia al medicamento. Eso tiene un 100% de acuerdo. El uso de antibióticos empíricos si se sospecha infección de Clostridium difficile estaría indicado, su uso rutinario en un 100%, y en el caso de la metilprednisolona endovenosa, dosis de 1 miligramo por kilogramo dosis cada 24 horas, una dosis en la mañana, en el caso de pacientes que están con colitis aguda severa, y se pudiera llevar la dosis a 1.5 miligramos con un máximo de 60 miligramos en el caso de que los pacientes tengan un PUCAI que se mantiene en más de 65 y que continúen con sintomatología importante. Este es el resumen de lo que acabo de decir. Un niño de 0 a 18 años con colitis aguda severa, donde se haga el PUCAI, se admite con tratamiento endovenoso con metilprednisolona, se retira el 5-ASA, se considera radiografía de abdomen. Si la infección se sospecha, se presenta también a cirugía o se usa antibióticos. Si hay toxicidad colónica, se retira la vía oral y se sigue usando esteroides. Cuando el PUCAI se mantiene más de 45,
entonces tenemos que hacer un screen para pasar a una segunda línea de terapia, que en este caso serían los biológicos, que son los que acabamos de mencionar. Si el paciente persiste con mayor de 45 o no tiene respuesta a los esteroides endovenosos, debemos considerar el uso de biológicos. Si los pacientes están con un PUCAI menor de 45, se puede continuar el esteroide, se puede pasar a esteroide oral y en ese caso ya se puede continuar corticosteroides, llevándolo a 10 semanas de esteroide con una desescalada como mencionamos previamente. En el caso de la colitis ulcerativa que no es aguda severa, se puede comenzar de primera línea con los 5 aminosalicilatos, que es la pentasa, o con enemas. De primera línea, en colitis leve a moderada, eso es un 100% de acuerdo. En el caso de la oral de mesalamina, se puede usar una dosis de 60 a 80 miligramos por kilo día. Y en el caso de la rectal, 25 miligramos por kilo con un máximo de 1 gramo por kilo, con un 98% de consideración en el grupo de consenso. En el caso de la proctitis limitada se puede utilizar supositorios, eso es un 95% en el consenso, y en los pacientes que no responden a 5-ASA en 2 a 3 semanas se debe considerar cambiar la terapia, en este caso podría ser a esteroides. También se puede utilizar tacrolimus rectal como una opción para la proctitis en los pacientes que no toleren, y en los pacientes que no toleren el esteroide tópico, ese es un 88% de la consideración. En el caso de los esteroides orales se considera como segunda línea de tratamiento, que ya lo había mencionado, en los pacientes que no han respondido a 5-ASA y en los pacientes que tienen de primera línea una colitis moderada a severa. Eso es un 100% de consideración en el consenso. Los esteroides de segunda generación, como la budesonida que mencioné hace un momento, pueden ser consideradas antes que la prednisona si la colitis es leve o es izquierda. Los esteroides orales no se usan para mantener la remisión. Lo pongo en rojo ahí porque hay muchas veces que continuamos utilizando esteroides a largo plazo y realmente los esteroides no son considerados como tratamiento para mantenimiento de remisión. La colitis severa con PUCAI mayor de 65, el tratamiento es endovenoso, como ya mencionamos, y los esteroides son cada 24 horas y se consideran por 10 semanas. Este es el esquema de esteroides para ir haciendo la disminución. Si comenzamos con 60, vamos bajando de esta forma hasta llegar a 5. Si comenzamos con 40, que es como comenzamos generalmente, podemos tener 3 semanas de 40 y luego ir haciendo una desescalada hasta llegar a 5 miligramos, vigilando de cerca al paciente. Pacientes mayores de 30 kilos con bipropionato de beclometasona puede ser 5 miligramos por 4 semanas. La budesonida, ya lo había mencionado antes, 9 miligramos por 8 semanas. Y en el caso de altas dosis de esteroides por más de 3 meses nos puede llevar a insuficiencia adrenal. En este caso tendríamos que consultar al paciente también con un endocrinólogo pediatra porque podemos producir eso como efecto secundario. En el caso de las tiopurinas, deben ser consideradas en los pacientes córtico-dependientes, posterior a una colitis severa también en los pacientes con recaídas, eso es en un 98%. No deben ser usadas para inducir la remisión, sino para mantenimiento del paciente. Hay que medir los metabolitos. La tiopurina puede ser más eficaz en la remisión que los 5-ASA, eso es un 93%. Hay que monitorear el hemograma y las enzimas hepáticas de forma regular, eso es un 100% de consideración. Y se pueden considerar retirar las tiopurinas si hay remisión después de 1 año del uso del medicamento, tanto clínica, mucosa como histológica. O sea, tiene que haber remisión clínica, histológica y de todo tipo para poder retirar entonces y dejar solamente 5-ASA. En el caso de los biológicos, en el caso de la colitis ulcerativa, se pueden utilizar para remisión y mantenimiento en pacientes que no se controlaron con 5-ASA o con tiopurina en un 100% de acuerdo. Y en el caso de la adalimumab, si no funcionó el paciente primariamente a infliximab, no se debe usar adalimumab. Si fue un no respondedor primario a infliximab, entonces su opción de tratamiento sería otra y no adalimumab porque tienen el mismo mecanismo de acción. Puede ser vedolizumab o puede ser ustekinumab. El infliximab combinado con azatriopina tiene menos probabilidad de formar anticuerpos antidroga y ese es un concepto que se puede usar por 6 meses y tiene un 98% de acuerdo en la guía. Esto es lo mismo, esto es un repaso general de lo que dijimos. El PUCAI 40-60, 10-35, un brote grave 65-85 y aquí está lo que se va a hacer de manejo dependiendo de la respuesta que se tenga, que es lo mismo que hemos dicho ya hasta el momento. En el caso de los biológicos, si el paciente tiene 3 meses, voy hacia atrás. Si el paciente tiene 3 meses con un PUCAI menor de 10,
pues simplemente se hace calprotectina. Si el paciente la calprotectina salió de 250 a 100, se repite y se da seguimiento. Si la calprotectina fue mayor de 250, se hace evaluación endoscópica para revisar si hay curación de la mucosa. En el caso de los biológicos, lo primero que si la enfermedad sigue activa a pesar del uso de infliximab y de adalimumab, entonces se asegura el cumplimiento terapéutico, se miden los niveles de adalimumab y de infliximab. Si los niveles son bajos, se revisa si hay anticuerpos negativos o positivos. Si hay anticuerpos negativos, se sube la dosis o se ponen los esquemas más cerca. Por ejemplo, si se usa cada 8 semanas, se puede usar cada 6 semanas o cada 4 semanas. O se pueden hacer ambas cosas, subir la dosis del medicamento y hacerlo de manera más corta. Pero si estamos, vamos hacia atrás. Si estamos con títulos de anticuerpos que están elevados, se va a cambiar a otro anti-TNF, en ese caso se cambiaría a adalimumab. Vamos a hablar rápidamente de la enfermedad de Crohn. Este es el último consenso del 2021 también de la ECCO y de la ESGAN. Este es el esquema, la escala de sintomatología para esto. Realmente, a diferencia del PUCAI, la curación de la mucosa no es tan directamente proporcional al PCDAI, sin embargo, cuando el PUCAI está bajo, sí hay generalmente mayor curación de la mucosa. Esto es importante, sobre todo la clasificación de París, que es la que usamos para pediatría, porque esto nos ayuda a tomar decisiones de tratamiento. Cuando tenemos un comportamiento inflamatorio, fistulizante o estenosante, B1, B2 o B3, que en este caso lo podemos ver aquí, o dependiendo de la afectación, si es colónica, ilial, o si es proximal al ligamento de Treitz o distal al ligamento de Treitz, o si hay afección del crecimiento, eso nos hará tomar la decisión sobre si vamos a utilizar de primera línea biológico o vamos a utilizar otro medicamento. La alimentación enteral exclusiva, ya sea con dieta polimérica o con dieta elemental, es la primera opción de tratamiento para el Crohn en un 92%. Si esa no es una opción de tratamiento por el problema de palatabilidad, o sea, por el sabor de la dieta enteral exclusiva, el corticosteroide podría ser la segunda opción de tratamiento en un 94%. Si el Crohn es complicado, o sea, estenosante, perianal o fistulizante, la primera opción es un anti-TNF para inducir a la remisión, eso es un 92%. Y si los pacientes fallan al tratamiento con inmunomoduladores, en este caso azatropina o metotrexate o 6-mercaptopurina, se debe considerar anti-TNF para inducir a la remisión y al mantenimiento. Las tiopurinas no son monoterapia para inducir a la remisión. Pacientes con enfermedad perianal, el primer tratamiento sería anti-TNF. El metotrexate se puede utilizar para mantener la remisión antes o después del fallo. Si hay resección ileocecal, se hace una endoscopía 6 a 12 meses después, con alto riesgo de recurrencia, y se sigue usando anti-TNF con un 100% de consenso, y se recomienda combinar anti-TNF con inmunomoduladores en pacientes que hayan iniciado TNF, eso es en un 96%. Los pacientes de primera vez con anti-TNF, el adalimumab puede ser una alternativa si no tenemos infliximab, eso es un 85%, y en los pacientes con anti-TNF, que ya lo he mencionado anteriormente, hay que monitorizar los niveles y hay que realizar pruebas de tuberculosis, que no lo mencioné hace un rato, y serologías de complejo TORCH completo, hepatitis B y hepatitis C antes de ser iniciados, incluso antes de usar los esteroides, por el riesgo alto que tenemos de tuberculosis. Tenemos un país donde hay mucha tuberculosis y eso debe ser tomado en cuenta antes de iniciar el tratamiento. Cuando los pacientes fallan en alcanzar la remisión con anti-TNF, a pesar de que haya dosis adecuadas de inmunomoduladores, se debe considerar ustekinumab o vedolizumab, que eso es un 93%. Aquí lo que les quiero enseñar es el tema del tratamiento. Si el comportamiento es simplemente inflamatorio, pues nutrición enteral exclusiva con esteroides. Si ya no hay remisión clínica ni bioquímica al haberlo usado, se considera el step up, que es ir a un anti-TNF. Si hay retraso de crecimiento, nos iríamos a nutrición enteral exclusiva y anti-TNF. Si hay enfermedad extensa con riesgo alto, vamos a ir a anti-TNF. Si hay enfermedad perianal, vamos a ir a anti-TNF. Y si tenemos patrón estenosante o patrón penetrante, vamos a manejar cirugía y también vamos a manejar anti-TNF en ese caso. Esto es un resumen de lo que acabo de decir en cuanto al tratamiento. Y por último, pues les quiero mostrar
es importante para pediatría que tomen en cuenta los pacientes que están usando biológicos que ustedes tengan. Se recomienda usar influenza, hepatitis B, neumococos, DPT, papiloma humano y no se recomienda el uso de virus vivos. Y también en pacientes que están lactando, los primeros 6 meses no se deben vacunar los niños con virus vivos tampoco. Se puede hacer después de los 6 meses. Es muy importante este concepto para pediatría. De último, esta es la tesis de la doctora Cintia Alvarado, que acaba de presentar hace un momento. Es para que vean más o menos cómo nos ha ido a nosotros en el Robert Reed con los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. Ya vieron la gran cantidad que tenemos. Tenemos muchos pacientes que están esperando biológico todavía y que no lo tienen. Aquí ustedes pueden ver el tiempo de respuesta al tratamiento de inducción a la remisión. Generalmente los pacientes a las 3 semanas ya respondieron, en el caso del infliximab, y pues la respuesta fue mayor con esteroides, pero porque usamos más esteroides. Si usáramos más infliximab, probablemente tendríamos más respuesta con infliximab. Pero como lo que tenemos es esteroide de primera intención, pues tenemos mayor respuesta con el esteroide. Y a las 8 a 10 semanas, pues igual, con el esteroide tenemos un 59% de remisión. O sea que tenemos buena respuesta. Y en el caso de la enfermedad de Crohn ya con infliximab, la mayoría de los pacientes que pasaron a infliximab fue por corticodependencia, porque ya eran pacientes que dependían del uso de esteroides y por falla de Medro en un 29%, si se dan cuenta. En la colitis ulcerativa fue la aguda refractaria, un 6%, y la crónica refractaria en un 12%. Y por último, el PCDI, que es la escala de sintomatología al principio del diagnóstico y después de haber usado el tratamiento, cambió, si ustedes se dan cuenta, de 0 a 10 puntos, en un principio era un 82% más o menos, después, luego del tratamiento, vemos que bajan, por ejemplo, de 0 a 10 puntos fue un 82% después del tratamiento. Los que tenían 11 a 34 bajaron a 13% y los que tenían más de 35 puntos, que es grave, bajaron a un 4% después de haber usado el tratamiento. La evolución en cuanto al PUCAI, que es el de colitis ulcerativa, también pueden ver que al diagnóstico los pacientes que tenían 0 a 10 puntos eran más o menos 33, después del tratamiento fue un 66 y luego del tratamiento más o menos 83% de los pacientes pasaron a tener 0 a 10 puntos cuando tenían previamente probablemente mayor de 45 puntos, o sea que los pacientes han tenido buena respuesta al tratamiento y tenemos un buen comportamiento de los pacientes a pesar de que la mayoría de lo que estemos usando sea esteroides e inmunomoduladores. Hemos tenido buena respuesta, tenemos pacientes que a pesar de estar en infliximab hemos tenido que cambiar a adalimumab porque tienen anticuerpos para el infliximab y hemos tenido pacientes que no han tenido respuesta, en este caso una paciente que es menor de 6 años, que es una presentación muy temprana de la enfermedad, que probablemente tenga algún factor genético o alguna inmunodeficiencia que no permite que mejore a pesar del tratamiento. Mensajes para llevar al hospital. Yo digo, en vez de la casa, en este caso para el hospital, porque la mayoría de nuestros pacientes están en el hospital. La enfermedad inflamatoria es de manejo multidisciplinario. Nuestro objetivo debe ser la remisión y la calidad de vida de nuestros pacientes para que puedan llevar una calidad de vida adecuada. Hay que elegir las mejores opciones de tratamiento en el momento indicado para iniciar la remisión. Hay que evitar la cirugía y las complicaciones. Y lo más importante, para la actualidad, los biológicos pueden ser nuestra primera opción de tratamiento en diversos casos, siempre y cuando lo tengamos a mano. Tenemos un tema, necesitamos del Ministerio de Alto Costo para poderlos obtener y nos ha costado mucho trabajo, pero ahí vamos. Estamos haciendo la lucha y creo que lo podemos lograr.